Durante el último trimestre, el Colegio Ricardo Mayén de Calamocha ha abordado diferentes temas y asuntos importantes para el día a día no solo del alumnado, sino también de sus familias. Es el caso, por ejemplo, de la charla que tendrá lugar el próximo martes a cargo de la jurista Alba Germán, procedente de Báguena, que hemos querido invitar en la tarde de este Calamocha Noticias al plató para conocer en profundidad la próxima sesión que irá enfocada a abordar el acoso escolar y el ciberacoso, pero desde una perspectiva distinta, como es la perspectiva legal. Para hablar de todo ello y conocer todos esos detalles que va a poder explicar, como decíamos en esa jornada, en esa charla, hoy nos acompaña Alba Germán. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida la primera vez a Calamocha Noticias. Seguro que la primera de una larga lista que te invitaremos en próximas ocasiones. Y yo decía, vamos a abordar, en este caso vas a abordar junto con profesores, familias y, por qué no, incluso si hubiera algún alumno, ahora nos mencionas, el acoso escolar o ciberacoso e incluso también conocido en los últimos años con el bullying o ciberbullying. Pero una perspectiva legal, ¿de qué forma se va a tratar y un poco cuáles son los pilares de esa sesión? Muy bien, pues cuando hablamos de bullying o ciberbullying, las medidas que tienen los institutos o los colegios para actuar frente a ellos son los protocolos de acoso. Estos protocolos de acoso se inician en muchas ocasiones bien, pero en otras ocasiones se inician solamente por la comisión de determinadas lesiones o determinadas injurias. En estos casos no nos encontramos propiamente ante un acoso, sino ante un delito de injurias o lesiones que, independientemente de que la cometan un menor de edad, puede ser denunciado. Cuando hablamos de acoso, hablamos de una situación de superioridad en la que un agresor acosa de forma sistemática, temporal y continuada en el tiempo a una víctima. Mi perspectiva es el acoso, tanto el bullying como el ciberbullying propiamente no se encuentran reconocidos en el Código Penal como delitos, sino que constituyen otro tipo de delitos dentro del mismo. Puede ser bien acoso, acoso permanente, lesiones, injurias, coacciones. Se integran como una diversidad de modalidad de delitos. En estas circunstancias, cuando el delito es cometido por un menor, existe gran desconocimiento de que se puede interponer una denuncia ante la Guardia Civil o ante la Policía Nacional y continuar con un procedimiento ante Fiscalía de Menores y ante un juez penal de menores, que en el caso de Teruel deberíamos remitirnos al juez de menores de Teruel. A través de esta vía, yo lo que quiero dar a conocer es la posibilidad legal de interponer acciones, de no limitarnos únicamente a la expulsión de un determinado menor, que a veces es mínima, sino la posibilidad incluso de adoptar medidas de alejamiento, prohibiciones de comunicación, y en el caso de que estas medidas se quebrantaran, estaríamos hablando de un quebrantamiento de condena del artículo 468 del Código Penal, lo que es un delito igualmente. ¿Qué importancia tiene el trabajar y el tratar el acoso que estamos hablando, el escolar, tanto en edad de primaria o incluso infantil, como en la adolescencia, en los institutos, en los centros ya de bachillerato, de tratarlo y abordarlo desde esta perspectiva que, como dices, es un poco la jurídica, la penal y sobre todo la legal? Debemos de poner en relación mucho mi concepción jurídica junto con la concepción social, en el sentido de que hay mucha complacencia con respecto a los menores. Viene por una cuestión muy ligada a la cantidad de hijos que se tiene y a la cantidad de recursos económicos que se tiene. Actualmente son muchos los padres que alegan que sus hijos son buenos y santos, y a ver, señores, es que todos nos hemos metido con alguien, todos nos hemos insultado alguna vez a alguien y todos hemos dejado de lado a alguien. Pues igual que nosotros cuando éramos adolescentes y éramos niños, nuestros hijos son nuestros nietos actualmente. Ningún niño es santo y puro y todos podemos incurrir en algún momento determinado en alguna de estas conductas. El problema es cuando estas conductas van a más allá y no se le puede poner un parón simplemente con una reprimenda o con una determinada solución mediada entre padres, entre alumnos, y llegar a un acuerdo. Mi postura va un poquito más allá. Entonces, es muy importante poner una relación con la conducta actual de educación de los padres, en el sentido de que no todo está permitido, tu hijo no siempre es bueno y no pasa nada por ponerle un punto y aparte y tomar medidas más coercitivas. Es que si tú como padre adoptas unas medidas más coercitivas, tal vez no tengas que llegar nunca a visitarme a mí como jurista, para que yo te aconseje o para que yo te guíe bien como padre del agresor o como padre de la víctima. Hablabas y mencionabas esa atención, esa dirección hacia Guardia Civil o Policía Nacional, porque bueno, a lo mejor en algunas ocasiones también es necesario actuar en ese aspecto, porque igual se ve las orejas al lobo, ¿no? Y de esa forma, pues en este caso los menores dan un paso hacia detrás y saben hasta dónde pueden llegar. Exactamente. Yo me he juntado en más de una ocasión de ver chavales acosando a otro,
intervenir para que acabar con esa situación y se me ha enfrentado más de un chaval, se me ha encarado teniendo 15 años, yo siendo adulta y precisamente yo tengo mucho carácter, se me ha encarado diciendo que yo no podía hacer nada porque era menor de edad, que no le podía tocar porque llamaba a la Guardia Civil. ¿Qué ocurre en ese punto, en esa frase que todos habremos escuchado alguna vez o incluso se habrá comentado en nuestro círculo más cercano, que los menores, bueno, pues no tienen ninguna responsabilidad? Exacto. Hay un falso mito, que no sé exactamente de dónde viene, pero que hasta los 18 años todo lo que haces no pasa nada. Eso es mentira, absolutamente mentira. Es a partir de los 14 años en el que eres imputable penalmente. La imputabilidad es un requisito esencial para ser condenado a la hora de cometer un determinado delito. Es cierto que los menores de 14 años no tienen responsabilidad penal, pero en cambio sí responsabilidad civil. Entonces, en el caso de que cometan un determinado hecho que se pueda considerar delictivo porque está inscrito como tal en el Código Penal, tendrán unas responsabilidades civiles, tanto deberán satisfacer daños, perjuicios como indemnizaciones morales. Y por ponerte un ejemplo, las indemnizaciones ahora mismo están concurriendo de los supuestos más leves, 3.000 euros, a los supuestos más graves, que hay sentencias del año pasado de hasta 18.000 euros, que todos sabemos que los chicos no tienen una capacidad económica y habrá de responder los padres de una forma solidaria. Luego, cuando sean adultos, si quieres reclamarle a tu hijo la cantidad que tú pagaste en su momento, se la reclamas, pero por ahora la pagas. Entonces, dar a conocer toda esta perspectiva más legal puede servir para que los padres vean que no va a ser lo máximo a lo que vamos a llegar cuando sus hijos cometen determinados delitos, no es simplemente a una expulsión, pues a ningún padre creo que le pueda hacer gracia, pero hombre, cuando te están diciendo que vas a pasar por un juzgado de menores, que vas a pagar a un abogado especialista, que vas a pagar unas responsabilidades civiles, que podemos hablar de unas cuantías muy altas, pues la cosa cambia. Tal vez empiezas a controlar un poquito más lo que hace tu hijo, empiezas a mirar que pues está metiendo con un determinado niño, intervenir y corregir, porque no es otra cosa, es trasladar a tu hijo el saber cómo se siente el otro, la empatía, la necesidad de que tu hijo sepa lo que es la empatía. Hace unos días, ayer se volvió viral un vídeo en Estados Unidos en el que a un niño con síndrome de Down se reían de él, le tiraban, le pegaban en un determinado baño. Y este caso, por ejemplo, en concreto, es el que trataré en la charla, pondré como ejemplo este supuesto para analizar, vale, aquí quién tiene responsabilidad, quién va a pagar, contra quién podemos ir. Porque ¿cuántos perfiles se encuentran en esa situación? ¿Cuántos personajes podríamos decir que intervienen y que tienen responsabilidad, en este caso del vídeo que mencionabas, como en otros tantos que se han hecho virales en las últimas semanas, por desgracia, y también en los últimos años? Pues podemos hablar de hasta 4 perfiles. En primer lugar, el acosador, que sería autor, y puede ser uno o varios, que puede ser entonces coautores. En este supuesto en concreto, el coautores no son solo todos los que pegan o todos los que insultan, son todos los que participan de una manera activa y tienen un poder esencial en el ejercicio de la acción. Es decir, tienen el dominio para tanto iniciar como para finalizar la conducta delictiva. En este vídeo, por ejemplo, viral, o en algunos de los que se han hecho virales, serían coautores tanto el que engaña al chaval para meterlo al baño, el que cierra la puerta, el que vigila, el que le pega, el que se ríe. Luego está el perfil... ¿Qué ocurriría, perdona, Alba, con la persona, con ese chico, esa chica que está detrás de ese terminal móvil, que es quien se encarga de grabarlo para luego, bueno, pues difundirlo? Pues ahí no solo estaríamos hablando tal vez de coautoría en el caso de un acoso, que hablaríamos del artículo 173 del Código Penal, que se castiga en el caso de adultos con unas penas de 6 meses hasta 3 años de prisión según las circunstancias, sino que en el caso del que graba y difunde, hablamos de un delito del artículo 197.1 del Código Penal, también está castigado con prisión, que es el que difunda datos de carácter privado. En este caso, aparte, tras una reforma del Código Penal efectuada hace unos meses, se ha incorporado un delito en concreto en el que difunda este tipo de vídeos, no que lo grabe, sino que le haya recibido y lo reenvíe, estaríamos hablando también de una pena concreta para esa determinada persona. Claro, porque estamos hablando también de una persona menor. Exacto. En este caso se está pues avasallando su intimidad. Se está vulnerando el derecho fundamental a la integridad moral, que no podemos olvidar que es un derecho esencial, es un derecho fundamental que está en el artículo 15 de la Constitución, que es por decirlo de una manera, el artículo principal en cuanto a derechos fundamentales que nosotros poseemos en nuestra Constitución. Y retomando un poco esos perfiles de todas las personas implicadas en ese momento, ¿qué otros
responsabilidades habría? Escuchábamos los autores y coautores. En segundo lugar, exacto, en segundo lugar hablamos de los cooperadores necesarios, que son aquellos que podríamos decir que son como la carne de cañón, el que sigue al cabecilla. No tienen ningún dominio sobre la acción, es decir, ellos no controlan si se comete el delito o no se comete el delito. Ellos no toman ninguna decisión, pero ejecutan. Sería el que simplemente sigue al cabecilla, el cabecilla dice, vamos a meternos con este, pues vale, pues yo le sigo. El jefecillo de mi grupo, porque esto siempre funciona así, pues nos vamos a meter con X, pues yo también me voy a meter con X. No tomo ninguna decisión de iniciar una acción delictiva contra él, ni tengo el poder de decir, oye, hasta aquí, no. Pero en este caso, los cooperadores necesarios se caracterizan por tener exactamente la misma condena que los autores, no se van a librar. Luego, en tercer lugar, estaríamos hablando de los cómplices, todos aquellos que se quedan mirando, riéndose, o sin mirar, o sin reírse, simplemente disfrutan del espectáculo, por decirlo de una manera. Son testigos. Exacto, lo que conocemos como testigos. Bueno, pues los testigos, sorpresa, sorpresa, también tienen responsabilidades. Ellos serían cómplices, se podría considerar como cómplices si se les identifica. Encima, estamos en un momento en el que todo tiene que ser grabado. A través de estas pruebas se puede identificar perfectamente quién estuvo y quién no estuvo. Ya no puedes alegar no, es que yo no sabía, no, es que yo no vi. No, tú estabas allí, estabas mirando y no hiciste nada. Hay pruebas. Exactamente. En cuanto a los cómplices, la pena que se les impondrá será inferior a coautores y autores, pero existe una responsabilidad tanto civil como penal. Los únicos que se libran aquí, en todo caso, en este caso en concreto, serían aquellos que tuvieran el carácter y la fortaleza de intervenir para acabar con esa situación, pero sí que es cierto que en el caso de los institutos y demás, los mayores imponen mucho, esto es cierto. Entonces, ¿qué puedan hacer estos chicos o estas chicas que quieran intervenir y que moralmente consideren que tienen que intervenir? Que no es por nada, no es solo moralmente, sino es legalmente, porque si no posiblemente estaríais incurriendo en omisión del deber de socorro, porque esa persona se encuentra en una situación de desamparo. Esas personas lo que deberían de hacer es acudir a llamar a un determinado profesor, a un alumno, y si no queréis a un profesor, por no ser chivatos, porque ya sabemos cómo esto funciona, a una persona más mayor, a un alumno más mayor que tenga la cabeza bien puesta en su sitio y que sepa parar, porque los mayores, mal que bien, sí que intimidan más. O sea, tal vez al profesor le tenéis cogido mucho el tino, pero no sabéis si un compañero vuestro de instituto más mayor os puede dar un guantazo por estar metiéndoos con otro. Y a mí esto me hace mucha gracia, pero tú te estás metiendo con alguien y tú no sabes ni quién es su hermano, ni quién es su madre, ni quién es su padre. Pues es que tal vez el padre de tu compañero es el jefe de tu padre. Hombre, pues perdona que te diga, pero si tú le estás machacando la vida al hijo del jefe de tu padre, te aseguro que alguna consecuencia va a haber. Va a haber alguna consecuencia en ese... Exactamente, y esto no lo ven más allá, no se limitan en mi círculo. Yo soy el jefecillo de mi círculo. Pero es que tú vives en una sociedad muy grande. En cuanto a esos perfiles y esas responsabilidades, por la experiencia que tienes y además, experta en ese derecho penal juvenil, ¿cuáles son un poco, son conocedores los padres y los familiares de que existen todos esos perfiles de responsabilidad? Nada. ¿O exclusivamente, como mucho, creen pues que tiene responsabilidad el que ejecuta, ¿no? El que hace la acción? Pues en muy pocas ocasiones me he juntado incluso que sean conocedores de la capacidad de poder interponer una denuncia. O sea, lo primero que me encuentro mayoritariamente es que no tienen ni siquiera idea de que un menor de edad puede pasar por un proceso penal, que, como te digo, a partir de esos 14 años, impepinable. En el caso de menos de 14 años, se puede interponer una denuncia, se tomaría una declaración, pero una vez que llegue todo al fiscal de menores, procedería al sobreseguimiento porque son inimputables, pero lo transmitiría a las organizaciones de la comunidad autónoma encargadas de este tipo de situaciones. Esa es la primera de las situaciones, que consideran que no tienen ninguna responsabilidad. Los que van un poquito más allá consideran que y dentro de los menores consideran que en todo caso, en la mejor de las circunstancias, tienen responsabilidad el que pega o el que le quita la mochila, pero el que se ríe, el que le pega una patada en la mochila, el que está vigilando para que no venga el profesor, todos esos consideran que no pasa nada, que es algo muy característico en este tipo de delito en cuanto a menores, que hay como una difusión de la responsabilidad. Como es un delito en grupo, normalmente, y hay un apoyo y una red social detrás de ti, que aunque tal vez no estén de acuerdo, pero tienes ese apoyo, tienes ese apoyo. Además, a través de estos delitos se suele intentar tener un prestigio social entre menores, pues como que no le dan tanta importancia. Consideran que, bueno, pues el que agrede o el que le sigue, pues bueno, pues mientras no se meta conmigo, es que si se mete con otro no se mete conmigo, yo no soy la víctima. Entonces, aquí está la gente muy equivocada. Si tú ves esta situación y no actúas, y se te identifica y se te denuncia, puedes tener unas responsabilidades como cómplice o como autor o cooperador necesario. Como siempre mencionamos, ¿no?, y escuchamos, toda la sociedad formamos parte de esas acciones, tanto
reacciones activamente o participes, como seas simplemente un mero testigo, ¿no? Y además eso es algo que todos tenemos que ser conscientes y conocedores de que existen luego esas medidas legales que pueden ir contra nosotros. En el caso de los centros, ¿cómo es la forma de actuación también en las situaciones de acoso y sobre todo con las que te has encontrado y los casos que obviamente conoces? Pues la verdad es que de hace unos años a esta parte se ha implantado en casi todos los centros e institutos protocolos de actuación frente al bullying y al ciberbullying. En determinadas ocasiones se inician de una forma errónea por lo que hablábamos. No dos chicos que se están pegando en un pasillo, propiamente eso no es bullying, salvo que haya una relación de superioridad. Si es una relación equiparada en la que uno ataca pero el otro se defiende y hay un contraataque, estamos hablando de unas lesiones, estamos hablando de unas riñas tumultuarias, estamos hablando de unas injurias. Pero no hablamos de bullying. El bullying es acoso propiamente y eso necesita una relación de superioridad, una continuación en el tiempo y una reiteración de conductas. Entonces, en el caso de los institutos, inician protocolos a veces de una forma un poco errónea y entonces ponen el foco en determinados hechos que propiamente no son bullying. Cuando lo ponen en los supuestos que son bullying, se da parte a la Guardia Civil, intervienen psicólogos y hay un proceso de mediación. El derecho penal se caracteriza por el principio de intervención mínima, es decir, se prefiere que el derecho penal no intervenga ni en menores ni en adultos. Siempre es a última ratio, es decir, es la última medida posible que se puede aplicar para solucionar este tipo de conflictos. Se prefiere siempre la mediación y siempre que sea posible habrá, en estos casos, se procederá a la mediación, que es lo que hacen a través de los protocolos de bullying. Ahí se convocará tanto a los padres de uno como a los padres de otro y a los menores y se intentará llegar a una determinada conciliación y a una determinada reparación. En el caso de que no concurrieran o no se pudiera llegar a buen término, hay veces que padres o profesionales de la educación no ven otra solución, o sea, no hay otra vía para solucionarlo. Yo es la que planteo, si esto no soluciona, si a buenas no funciona, tenemos que ir a malas, que es la vía legal. Es muy triste, ves cada situación, ves situaciones muy dantescas, ves padres destrozados, pero es algo que tristemente parece que es la única manera de dar un ejemplo a todos aquellos menores que ven que no hay consecuencias. Sigue sucediendo que a lo mejor los menos perjudicados son los agresores en estos sucesos en los que, bueno, pues al final en ocasiones, y hemos escuchado numerosos casos, que las víctimas son quienes al final abandonan los centros educativos o quien tienen que poner tierra de por medio para poder evitar una continua persecución o incluso todas las consecuencias que pueda llevar el tomar cartas en el asunto. Sí, es muy triste, pero normalmente la víctima es la que al final cambia de instituto o se tiene que ir. En el caso de las ciudades grandes tienes opciones, pero nosotros que somos de una zona rural que no tienes más institutos, pues bueno, pues de Calamocha te puedes ir a Daroca, te puedes ir a Monreal, pero no es algo cómodo. En estos casos yo lo que planteo es que la vía judicial es la única que te va a permitir solicitar bien unas medidas de alejamiento y prohibición de comunicaciones. Es una de las medidas que yo veo fundamental a la hora de iniciar este proceso, tanto como medida cautelar mientras se está tramitando todo el procedimiento, como una vez, como después. Yo siempre recomiendo a las familias que se encuentren en una situación que lo denuncien, ya no porque se les vaya a poner una pena, una medida al agresor, sino porque consigas o luches por una medida de alejamiento, para que a tu hijo no le estén atacando de forma continua, para que vean que el resto de compañeros, los seguidores de ese agresor, que hay unas consecuencias negativas posteriores y que en caso de que se quebrante esa medida de alejamiento, estamos hablando de otras consecuencias más graves. Habría que actuar y a lo mejor tener más medidas ejemplares, más resoluciones para que sirvan, pues como decimos, de espejo y que a lo mejor lleguen a frenar otras situaciones de acoso. Más que medidas de ejemplo, ya se interponen estas medidas cuando los casos graves llegan a los juzgados de menores. Una de las medidas conocidas es el internamiento en régimen cerrado, lo que viene a ser los antiguos reformatorios o lo que vendría a ser la cárcel de menores. Estos casos en los delitos, en los supuestos más graves, se pueden aplicar y en el caso del bullying y el ciberbullying, si estamos hablando de supuestos graves, se puede aplicar. El problema es que al final en los medios de comunicación se da mucha información o mucha publicidad a los supuestos en los que ya hay un suicidio o en supuestos muy muy graves, pero las consecuencias que tienen estos procedimientos no se dan a conocer, no se conocen esas medidas que se ha interpuesto a X menor porque cometió tal, solamente se da la noticia de a este chaval le han dado una pelea en un baño. La resolución, ¿no? Exacto, entonces propiamente las consecuencias que interpone el juez de menores, en la televisión yo nunca he visto una noticia que digan tal, se le ha internado en un régimen cerrado o se ha puesto una libertad vigilada con determinadas medidas.
¿Cómo suele ser un poco la respuesta por parte de los familiares, tanto de ambas partes, cuando se conoce o se da a conocer la situación de esos acosos, o incluso ya sí que quieren tomar pues esas medidas legales o ir por esa vía más jurídica, más judicial? Bueno, pues en el caso de los padres de los agresores, en muchas ocasiones es increíble, pero no tienen ni idea. Es increíble, pero los hijos tienen como una doble faceta en la que con sus amigos tienen una personalidad y que en casa pueden ser los hijos más modélicos que nos podamos imaginar. Entonces, muchos de ellos se sorprenden. La mayoría de los padres, gracias a Dios, reaccionan de una forma muy correcta y se ponen a favor de la que ha sido la víctima. O sea, es tu hijo, pero tú sabes que tu hijo ha cometido una determinada conducta que tristemente es un delito. Entonces, reaccionan de tal... Yo, por lo menos, lo que me he encontrado es que reaccionan de una forma muy coherente. Ya no hablamos ya de cuando nos metemos en la vía judicial, sino más en los supuestos de mediación. Sí que hacen por llegar a un acuerdo. No defienden a ultranza a sus hijos porque... es que además es que hay unas pruebas, quiero decir. Cuando llegamos a este punto que yo planteo, es que ya no hay discusión posible, ya no es defender por defender a tu hijo, es que hay unas pruebas que determinan que tu hijo ha cometido tal o ha cometido cual, o es que hay un vídeo, es que se ha hecho viral. Es que ¿cómo puedes defender a tu hijo? Ya o sea, no es algo teóricamente hablando, sino que obviamente se ha llevado a cabo y están esas pruebas que... Exactamente, hay unas pruebas materiales que están mostrándote en el caso de los vídeos virales, porque es que ahora es súper típico, que tu hijo le está pegando una patada. ¿Cómo quieres justificar esto? ¿Que se ha metido con él? ¿Que le ha mirado mal? Pues si son 10 contra 1, pero vamos a ver, si es que no... Entonces, lo que sí que me he juntado es eso, padres muy coherentes que, bueno, pues mi hijo ha hecho esto, vamos para adelante. ¿Cuáles son las responsabilidades? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuánto hay que pagar? ¿Qué medidas ponemos? Sí que me lo he juntado. Y en relación a los padres de las víctimas, muchas ocasiones no saben que está esta vía. Me he juntado de que no saben, de que una vez finalizado el trámite que prevén los protocolos de actuación en los institutos, ya no saben qué hacer, ya no saben qué seguir. Es cierto que poner penas graves en el caso de los jueces de menores es hasta cierto punto complicado. O sea, lo del antiguo reformatorio, internamiento en régimen cerrado, se ponen delitos muy, muy graves. Violaciones por parte de menores, homicidios, que también los hay por parte de menores, gracias a Dios son los menos los casos, pero existe. En el caso del bullying y el ciberbullying, lo que se prefiere sobre todo es la reeducación y reinserción a través de la libertad vigilada. Es un control por parte de bien del juzgado de menores o bien por parte de Policía Nacional, o en nuestro caso aquí en estas zonas de la Guardia Civil, conjunto con una serie de medidas de carácter educativa. Es muy famoso el juez Emilio Calatayud, que es un juez penal de menores, y él ha puesto medidas ejemplificadoras. Él lo interpone a través de la medida de la libertad vigilada junto con otras obligaciones, deberes o prohibiciones, como tener que sacarte la ESO, tener que estudiar una determinada FP, determinadas acciones así que les permita dar un cambio a la vida de esos chavales, darles un giro de 180 grados. Tal vez ese chaval que se está metiendo con otro, en la mayoría de las ocasiones es porque hay una falta de empatía, una falta de autoestima. Esas personas que agreden habitualmente son personas muy débiles psicológicamente, porque el que es fuerte no se mete contra una persona que considera que es más débil, se mete mal, pero se mete en todo caso contra sus iguales o sus superiores, nunca contra un inferior. En todo caso ayudará al que considera que es inferior a él. Entonces, esas personas normalmente se encuentran faltas de autoestima. Tal vez en estos casos yo lo que recomiendo siempre es, en cuanto a los agresores y a las víctimas, hacerles partícipes de algún tipo de actividad extraescolar en la que se relacione con mucha gente que no conozca, es decir, que él sea el nuevo, que él se encuentre en esa situación de soy el nuevo, tengo que integrarme, porque entonces comprobará lo difícil que es estar solo, el tener que llegar a encajar, el ponerse en la piel de otro. Y sobre todo en casos de esos alumnos que acaban de llegar nuevos a un centro, que no vienen de cursos anteriores, sino que se enfrentan pues a gente nueva y que probablemente en esta ocasión, como decías, esos que tienen una personalidad de puertas hacia afuera muy fuerte, pero interiormente es muy débil, pues se vienen arriba, se crecen y les hacen pasar pues los días muy, muy malos, ¿no? Exacto, y además, como comprobamos todos los adultos, una vez pasada la adolescencia, las personas que en su momento machacaron a otros, actualmente se les cae la cara de vergüenza cuando ven a esas personas, o por lo menos yo he pasado la adolescencia no hace tanto, y esto es así. Yo a la gente que sé que se metió con otras personas, que aisló a otras personas, que les dejaron solas, les pegaron, les insultaron, hoy en día les ven de cara y se mueren de vergüenza. En ese momento que hablábamos, cuando los padres no saben ya qué hacer después de esa activación del protocolo y que se quedan un poco en stand-by, es donde ahí entras tú a la acción, ¿no, Alba? Y también, bueno, pues les orientas en todo el proceso, no solo informando de las opciones que hay, sino si quieren dar el paso, también todo ese recorrido. Todo el procedimiento, exacto.
Además, con estas charlas es una forma también de acercarlo tanto en los centros educativos, pero también lo has llevado y lo has abierto a agrupaciones y a asociaciones. Exactamente. Me parece muy interesante que todo esto que estamos hablando aquí, desde una forma más interna o con más sustancia, lo conozcan los padres, que sepan las medidas que tienen con respecto a los hijos agresores y los hijos acosados. Sí que es cierto que la vía penal siempre es la última, la que no preferimos ninguno, porque es muy grotesco ver estas situaciones ante juzgados. Los niños que en el instituto se comen a todos, cuando llegan al juzgado lloran, porque al final son niños, y es muy dramático y es muy dantesco, y no es agradable ni para profesionales de legales, ni para profesionales psicológicos, ni para nadie. Además, hablando en esas charlas, comienzas el próximo martes aquí en Calamocha, pero también en varios centros de aquí de las comarcas cercanas, también vas a estar, ¿no? ¿Y cuáles son los siguientes pasos, los siguientes centros en los que vas a estar presente? Pues voy a estar presente en Utrillas, vamos a tratar todo el tema del bullying y ciberbullying, vamos a tocar un poquito también el tema de drogas en menores, no desde la perspectiva de tomar drogas es mala, porque quiero decir, para eso hay especialistas que tienen mucho más conocimiento que yo, sino las consecuencias que hay. O sea, vamos a ver, ¿cuánto dinero te va a costar llevar encima X sustancia, X cantidad, cuando estamos hablando de autoconsumo, cuando no estamos hablando de autoconsumo, que son los clubs de cannabis, que es algo muy famoso que se puso de moda hace unos años? Eso puede ir, según las circunstancias, que lo analizaré en esas charlas, puede ser constitutivo de un delito muy grave de tráfico de drogas, según las circunstancias. Cuando consideramos que es tráfico de drogas, ¿qué te va a ocurrir a ti? Porque a ti, el que trapicheas en baja escala, te van a pillar. Que no te pillen hoy, vale, pues es que tal vez te están vigilando para pillarte mañana con más cantidad y meterte más pena. Entonces, quiero decir, orientar esta perspectiva, porque claro, yo me junto al final con gente de todo tipo y no, si es que a mí no me van a pillar. Vamos a ver, pero si pillan a la gente que de verdad maneja, la gente que de verdad tiene recursos, la gente que de verdad controla, ¿cómo no te van a pillar a ti? Si todo el mundo sabe que estás trapicheando o tal. Entonces, esta perspectiva de que vengo a decir lo que les dicen sus padres desde una perspectiva legal y desde una perspectiva objetiva y externa, que a veces parece que hacen más caso al que es de fuera de casa que del de casa. Sí, porque por sistema tienden los adolescentes a no hacer caso, pues en este caso a sus tutores. Exacto. Y también mensaje que se les puede transmitir a los padres, a las familias, tanto en el caso de los menores, con toda la perspectiva del acoso, del bullying, del ciberbullying, como en el caso también de la gestión de estas emociones y de estas situaciones complicadas en torno a las sustancias, a las drogas. Exacto. Es muy importante, se dan muchas situaciones en las que la víctima del bullying habitualmente se protege a través del consumo. Es muy habitual en el que personas que han sufrido bullying o ciberbullying terminan sufriendo TIC, trastornos alimenticios, o empiezan a consumir determinadas sustancias para considerarse más guay dentro de ese entorno social del menor, considerarse más fuerte, más popular. Entonces, a veces, tristemente, pero termina por estar muy ligado. Hay muchas de las situaciones deriva en situaciones de este estilo. Aparte de esta línea de trabajo, por así decirlo, Alba, bueno, pues decíamos esas charlas que llegan a los centros educativos, también ampliando horizontes a asociaciones y agrupaciones, porque sin duda el mensaje tiene que llegar a toda la sociedad y tenemos que ser todos conscientes de las responsabilidades que tienen nuestros hijos, nuestros familiares, como la propia nuestra, para poner esos límites o esas barreras y decir hasta aquí no puedes pasarte. Pero también tienes otra línea de trabajo porque, bueno, pues dedicada a formarte y a seguir pues con esos másteres y esas formaciones, también estás presente y creando contenidos para ayudar un poco al resto de población o de comunidad educativa, en cierto modo. Abrí hace poco un Instagram que se llama Esquemas de Derecho y está orientado fundamentalmente tanto a estudiantes de Derecho como a estudiantes de determinadas ramas jurídicas o de determinadas carreras que tengan asignaturas de Derecho y a opositores. Entre otras cosas que trato en este contenido divulgativo son esquemas de Derecho procesal, de esquemas de Derecho penal, de Derecho civil, de una forma esquemática y muy concreta, muy ceñida a lo que se debe saber o no se debe de saber. No me voy por las ramas, hago cosas muy visuales, muy esquemáticas para que lleguen en profundidad a todo el público, sobre todo al público en general lo pueda llegar a comprender, pero el público que está
a la comunidad jurídica propiamente les llegue y lo puedan entender perfectamente con un golpe de vistazo. Eso aparte, junto con el desarrollo de un libro que estoy escribiendo en relación a esquemas de derecho procesal penal. Es una de las ramas más complicadas del derecho, en las que de forma muy visual quiero que llegue todo el contenido, dejarme de doctrinas, dejarme de palabrería, que a veces es importante para los profesionales del derecho, pero que en materia no es necesario a la hora de trabajar propiamente. Entonces, hacer un libro de un contenido muy esquemático, que actualmente yo, por lo menos mientras fui estudiante en la carrera, no encontré nada parecido o algo que fuera realmente bueno. Sí que me encontré libros de esquemas, pero libros de esquemas de que tenías que tener un conocimiento previo, porque si no te perdías totalmente, no sabías de qué te hablaban. Intuyo que hay asignaturas o materias que son mucho más densas, por así decirlo, y complicadas, y que obviamente o tirabas de recursos propios o costaba seguir, ¿no? Exactamente. En este caso a los profesores. Exactamente. Yo siempre tuve que recurrir en el caso de estas asignaturas un poquito más complejas, en el caso de financiero, tributario, siempre acudía a tutorías, pero en el caso de procesal es algo que no da lugar a interpretaciones. Esto es así porque es así. Es desde que interpones una denuncia hasta que finaliza. ¿Cómo funciona esto? Y más allá de que te lo puedan explicar mejor o peor, es el momento de que haces clic y lo has entendido. Esto es como las matemáticas. En el momento que has hecho clic, ya está, ya lo has entendido. Que llegue el mensaje y llegue de una forma directa y comprensible, ¿no? Exacto, evitar de horas estudiadas vacías en el que simplemente dices, no entiendo lo que estoy leyendo. Paso páginas y yo no me acuerdo de lo que he leído en la anterior. Mi objetivo es atajar eso, realmente. Bueno, pues con esos dos proyectos en mente, más el de las charlas y el de las sesiones divulgativas, también seguiremos muy pendientes. Yo creo que para terminar la entrevista esta tarde aquí en Calamocha Noticias, Alba, pues un mensaje a todos los espectadores de la televisión local de Calamocha para que se acerquen o incluso, bueno, pues sean también conscientes un poco de ese acoso que nos ha traído tu visita hasta aquí. Muy bien, pues bueno, a todos aquellos que quieran visitarnos en la charla que daré el próximo martes a las 5:30 en la Escuela de Padres, comentaros que es una charla muy dirigida al público en general. No voy a hablar con tecnicismos jurídicos, es una charla totalmente pensada para que pueda comprenderla cualquier persona sin necesidad de conocimientos sobre la materia. Está pensada fundamentalmente no solo a menores y a padres, sino también a toda la comunidad de profesorado para que comprenda cómo puede actuar o cómo no puede actuar, y al público en general debido al gran desconocimiento que existe actualmente en relación a la responsabilidad penal de los menores. Dejar claro de que los menores no son intocables y de que los menores con sus conductas delictivas existen consecuencias, y consecuencias que pueden llegar a ser muy graves. Bueno, pues con ese mensaje y sobre todo ese recordatorio y llamamiento a todos aquellos que quieran acercarse, te vamos a despedir. Alba Germán, jurista y además vecina de Báguena, gracias por estar esta tarde con nosotros y traernos toda esta información que en muchas ocasiones es más que necesaria el poder transmitir y hacer llegar a todos los hogares, en este caso de Agiloca. Muy bien, muchas gracias.